Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, 11:03 ya, hoy día es lunes, ha pasado este fin de semana largo y es un lunes que viene movido en política. Hoy ha jurado un nuevo gabinete y además han pasado algunas cosas que vamos a comentar hoy. La congresista Yesenia Ponce pues se libró en la Comisión de Ética de responder por haber supuestamente pagado 10.000 soles a la directora de un colegio en el que supuestamente estudió. Aquí estamos sorteando una cocina para quien nos traiga una foto de la fiesta de prom de la congresista. Y también ha habido otra cosa que ha sido poco feliz, que es que el congresista Tucto ha dicho que él indultaría a Abimael Guzmán. Esto también lo vamos a comentar. Pero vamos a presentar nuestra mesa. Hoy está con nosotros Juan Cheput, del oficialismo, está con nosotros Víctor Andrés García de la UNDE, de Acción Popular, Javier Velázquez Quesquén, de la bancada del Partido Aprista, y llega ahorita el congresista Becerril, que se ha demorado un poquito en llegar, pero vamos a comenzar a conversar con nuestros invitados de todo lo que ha sucedido hoy. Y la primera pregunta es la de rigor, ¿no? ¿Qué les parece el gabinete que se acaba de formar, congresista? Bueno, yo considero que es un gabinete con un alto peso técnico. Yo creo que esto va... ¿Muy técnico le parece? Bueno, cuando yo veo a las personas involucradas, no veo un peso político que lo haga determinante, ¿no? Por eso creo que la estrategia del presidente de la República va a consistir en ser una gestión eminentemente presidencialista. Él le va a poner la energía a la consecución de objetivos y va a tener un conjunto de ministros que lo van a acompañar en ese propósito. Es una estrategia válida, porque cuando veo la forma como está conformado el gabinete, pues indiscutiblemente veo un peso técnico. No veo que la parte política se ampare en el gabinete, que sería lo usual. Y sobre todo en un momento como este, ¿no? En un momento como este, con un primer ministro fuerte. El congresista Villanueva ha sido un buen recolector de firmas, pero no tiene una influencia preponderante en el Congreso en materia política. Para recolectar firmas puede haber sido bueno, pero para la generación de consensos y ese tipo de cosas no es su fuerte. Por eso creo que en el ámbito de lo que significa la gestión del gobierno va a ser un régimen eminentemente presidencialista, lo cual me parece válido, pues creo que el presidente Vizcarra puede darle la energía necesaria a esa forma de actuar, ¿no? Ahora, la semana pasada que vino usted a conversar con nosotros, nos dijo que consideraba que este gabinete tenía que tener bisagras políticas. Así es, y sigo pensando eso. O sea, ¿usted sí considera que le falta un poco de componente político a este gabinete? Claro, porque mira, acá tenemos que reenganchar de manera inmediata con la población, construir de nuevo confianza. En todo caso, podrá haber un trabajo más articulado con la bancada para lograr eso, pero fundamentalmente ese trabajo viene del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no llega a establecer los puentes necesarios a través de la comunicación pertinente con la ciudadanía, ahí va a partir con un déficit. Claro. Entonces, yo veo que ese trabajo no va a estar necesariamente en el gabinete, sino en el presidente de la República. Pero sin duda Vizcarra, no sé cómo lo ve usted, congresista, tiene más capacidad de muñeca política que PPK. Oh, no está difícil tampoco. Bueno, cualquiera. Cualquiera, la verdad que cualquiera. PPK, lo que hemos dicho siempre, no era ni siquiera empresario, era un comisionista que llegó a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, claro, y pensó pues que todo era cuestión de negociar comisiones y así se podía gobernar. Y además acá lo dijimos varias veces, él creyó que había sido elegido para rey y no para presidente de gobierno, porque había sido elegido como jefe de Estado y no como facultades plenipotenciarias. Así es, para que él pueda reinar y otro pueda gobernar, y no es así pues. Bueno, hemos pasado de gabinetes de lujo, que no eran tales, pero en fin, así se les llamaba, a un gabinete de NNs, ¿no? Pues estamos acá ante gente que nadie conoce. Yo conozco a uno o dos, pero el resto no lo sé. ¿A quiénes conoce? Imagino bueno, había nueva, por supuesto que sí. Se siente cerca de usted, claro, claro que sí, se siente cerca, y Aresi que también está relativamente cerca. Pero el resto, bueno, también algo conozco, si a Popolizo, por supuesto que sí. Pero en el sentido de que creo que los ministros deben ser, y son cargos básicamente políticos. Así es. Los técnicos están abajo, y además, como decía Bebé Reyes, en todo caso se contratan, ¿no? Lo dijo Bebé Reyes hace 40 años y la frase sigue siendo actual. Está vigente, sí. Está vigente. Entonces, pero sin embargo, hemos visto que hay muchos técnicos y además desconocidos. Nadie los conoce, quizás en su ámbito personal, familiar, profesional, pero en el público, el gran público, nadie los conoce. Entonces, es una sorpresa. Ojalá que la sorpresa sea agradable, por supuesto que sí. Vamos. Pero no tiene anticuerpos con... No. Yo no estoy diciendo que sean incapaces. No. Lo que estoy diciendo es que no son conocidos. Son NN. Pero eso no necesariamente es malo, ¿no? No. Eso lo veremos más adelante. Espero que no sea malo. Yo no estoy criticando
Estoy simplemente anotando. Señalando. Ahora, en las fórmulas anteriores había gente conocida y bien no fue necesariamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tenemos un gabinete como el que hemos formado ahora, el esfuerzo que va a tener que hacer de liderazgo el primer ministro y el presidente va a ser mucho más grande. O sea, generalmente los ministros son pararrayos del presidente del Consejo de Ministros y sobre todo del presidente de la República. Pero si no hay pararrayos, entonces los dardos van a llegar de frente al jefe de Estado. Y se va a desgastar más rápido. Así es. Y eso es lo que no se debe hacer o no, Y o hay menos que en una evitar. situación como esta, ¿no? Exactamente. Y más aún en un gobierno relativamente débil, que además está sucediendo un gobierno mucho más débil y que tiene que fortalecerse mientras vaya caminando. Entonces, eso es lo que me preocupa, pero en todo caso, me parece que estamos superando la crisis, estamos dando una lección al Perú y al mundo de que en el Perú las instituciones funcionan. Sí, esto ha sido una muestra de republicanismo Y aquí sin no pasó precedentes, ¿no? absolutamente nada, lo dijimos antes de que suceda, a pesar de que había gente alarmista que decía un golpe de Estado. Hay que recordar que inclusive trajeron a 2 emisarios de la OEA pagados por gente del gobierno, no lo pagó OEA, porque como vieron tan rápido, la OEA tiene su burocracia y no podían generar los pasajes. Y un amigo de la señora PPK les pagó el pasaje para que vengan acá a estar sentados como tontos útiles ahí en un balcón del Congreso, haciendo un gran papelón. Entonces, se han manejado muy mal las cosas y hoy día el tema se ha superado, nadie puede decir nada, los presidentes están felicitando a Vizcarra, la OEA se ha quedado callada a pesar de que Almagro apoyaba a Kuczynski y yo he hablado con Almagro cuando estuvo acá en el Perú, dijo no, este gobierno se queda, ustedes no tienen idea que Kuczynski nunca va a renunciar, ustedes están menospreciando su capacidad política. Bueno, eso no lo dijo Almagro acá en Lima, el secretario general de la OEA, y claro, y el tiempo ha demostrado que él no tenía razón, evidentemente, estaba pensando en otro país, pues quizás en Polonia, quizás en Francia o en Suiza, ¿no? Entonces yo creo que estamos empezando, vamos a ver qué pasa y hay que guardar todas las expectativas y hay que, confiar en ir caminando, ¿no? Que este gobierno sacará el país adelante, ¿no? Congresista, usted que además ha sido primer ministro, ¿cómo ve la composición del gabinete a la luz de lo que, además de lo que han comentado sus colegas? Yo comentaré, porque no me genera preocupación, de que se esperaba un gabinete de ancha base política. Se está repitiendo el formato que implementó el presidente Pedro Pablo Kuczynski. O sea, un formato evidentemente técnico. Técnico, con profesionales de cualidades académicas y profesionales. Supongo yo de que todo el esfuerzo del diálogo y persuasión en el nuevo escenario que se debe presentar en su relación con el Parlamento lo va a desarrollar Villanueva. Villanueva tiene que hacer el esfuerzo exactamente del diálogo y la persuasión, y el presidente que tiene otro estilo, ¿no? O sea, tampoco hay que menospreciar eso. Pero yo creo que lo más importante, o mejor dicho, lo más relevante ahora es, más que las personas que van a formar parte del gabinete, es algo que es el gran déficit del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No tenían sus objetivos claros. O sea, no le señalaron lineamientos al país, políticos. Objetivos. Programáticos. Así, exactamente, claro. ¿Por qué? La gran discusión cuando ganan la segunda vuelta era que iban a bajar el IGB 3 puntos, dijeron un año vamos a bajar. Entonces la oposición dijo, no, se está cayendo la recaudación. De tal manera de que cuando yo me refiero a algo más importante que el equipo de gobierno es... Las políticas. Exactamente. Públicas, digo, las políticas exactamente. Grandes. Por ejemplo, ¿qué debemos priorizar lo urgente? Lo urgente ahorita es cómo expandimos el crecimiento de la economía, porque del cuero salen las correas. Entonces, ¿cómo hacemos para que este gran esfuerzo que se ha hecho dé un resultado a fin de año, en el sentido que el crecimiento de la economía no sea 2,5%? Ahora, pero dentro de todo, en el sentido económico, este gobierno la tenía un poco más fácil, porque difícilmente un gobierno puede invertir 25.000 millones de soles contra un déficit generado naturalmente, lamentablemente, digo, por el niño, ¿no? No, un momentito. El déficit no solamente ha superado las estimaciones que había hecho el Banco Central de Reserva, sino en 2 años el país ha sido endeudado. Hoy día la deuda pública alcanza el 26% del PBI. De acuerdo, pero... yo me quiero referir a lo siguiente. Sí, pero ¿Qué necesitamos? Que difícilmente un gobierno puede invertir tanta plata. Está bien, pero el sector público. Pero ya van 2 años, pues. Ya van 2 años y te quiero decir lo siguiente. La inversión pública se ha caído 12%. Entonces hay desafíos urgentes. O sea, ¿cómo tú
empaquetas proyectos que ya han madurado con sus proyectos de inversión y, por ejemplo, en el norte, que está abandonado, el norte. El propio presidente lo acaba de Eso es lo que decir. estoy diciendo, congresista, y Por usted me da la supuesto. contra. Claro, entonces, por eso te digo, ojalá que este equipo de gente pueda rápidamente conectar. No es un gobierno de inicio, ¿ah? Es la continuación de un gobierno que tiene un programa que le ofreció al país. Entonces, hay que hacer votos ¿Y cree que va a ser fácil enganchar? La verdad es que a mí me preocupa lo siguiente. Hay factores como, por ejemplo, este año se van todos los gobernadores regionales y los alcaldes. Y eso va a ralentizar también la burocracia, El ¿no? Porque próximo, una curva de aprendizaje el también de próximo los año, gobiernos. nuevamente los nuevos gobernadores, los nuevos presidentes regionales, además nadie se reelige. Claro. Entonces no vas a tener gente con experiencia. Entonces este es un año para aprovechar la oportunidad. El gobierno ha optado por tecnócratas y profesionales calificados, muchos de ellos de verdad tampoco yo no los conozco, pero ojalá que sean ellos parte de un equipo que desarrolle los objetivos generales del gobierno y no que jueguen a las libres como jugaban los ministros en el quinquenio pasado. Tú veías a Basombrío desautorizando en el norte, desautorizando al ministro de Agricultura en actividades que deberían ser esfuerzos que confluyen. Entonces, eso es lo que más nos debe preocupar y por eso vamos a ver qué dice el primer ministro en su presentación en la investidura, pero el tema del norte tienen que enfrentarlo mañana. La Panamericana Norte tiene año y medio y el señor Bruno Yufra con su presidente, jefe de Provida, dijo que esa carretera se iba a rehabilitar en 2 años. Se han contratado obras, han querido llevar a este señor Hernández como ministro de Agricultura, por favor. Ese es no conocer la realidad. De las 5 intervenciones que ha hecho el Ministerio de Agricultura con Hernández en Lambayeque para descolmatar ríos, las 5 obras están observadas por la Contraloría, porque los contratistas que se designaron desde Lima, siendo uno de los requisitos tener equipos para poder enfrentar rápidamente la emergencia, lo que han hecho es pedir ampliación de plazo. Todo está en arbitraje. Entonces, este tipo de incompetencia no puede volver a suceder. Por eso he sostenido yo que el APRA debe dar su apoyo incondicional. Ante esta crisis hay que darle apoyo a este equipo de gobierno, pero no a cambio de fajines, ni a cambio de cargos públicos, sino reivindicando la capacidad de fiscalización y control político. Eso no supone que no vamos a los ministros a hacer los que apuren las tenemos que ir a un inversiones. corte, pero le dejo una pregunta planteada y regresamos con su respuesta. Hace un momento usted empezó diciendo que se necesitaba un gabinete de ancha base. Pero ¿cómo se convoca? Pensé que iba a ser, claro, pero se iba a interpretar. ¿Cómo se convoca un gabinete de ancha base si, por ejemplo, el Partido Aprista dice, pues nosotros nos toca fiscalizar igual que Acción Popular, igual que otros partidos? Cuando yo te digo un gabinete de ancha base político, no supone que la organización política del Estado solamente somos los partidos políticos, sino los agentes económicos, los agentes, sindicatos. por supuesto que sí. Entonces se ha privilegiado nuevamente el formato de Pedro Pablo Kuczynski. Ojalá que esta gente pueda básicamente alinear su actuación en cada sector en base a los objetivos que trace Vizcarra y el primer ministro. Si eso se supera, yo creo que este año vamos a poder caminar un poco mejor que lo de estos 2 años, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y regresamos con bastantes más temas que se desprenden del juramento que han hecho los ministros hoy día. Corte y volvemos. Nombrar presidente del Consejo de Ministros, juráis por Dios y estos santos evangelios. 11:18 de la noche, estamos ya de vuelta, seguimos esperando al congresista Becerril, estamos seguros que ya está por llegar. Y justo en la pausa estábamos comentando aquí que buena parte de los ministros pues son personas que no conocíamos. Estábamos hablando de Interior, de Defensa, hay varios ministros que son cuadros que se habían de alguna manera fraguado dentro de la propia estructura del gobierno y del Estado, pero que recién ahora cobran la relevancia política que pues un ministerio reclama. Ahora, congresista Cheput, tanto el congresista García de la Bonde como el congresista Velázquez han planteado que esta falta de bisagras políticas que usted también ha notado podría generarle al gobierno un problema de conversación, digamos, con el legislativo nuevamente. ¿Usted cree que se está repitiendo esta fórmula equivocada? Yo no creo que haya mayores problemas con el legislativo, pues la bancada de Fuerza Popular hoy día tiene una gran responsabilidad en lo que ha sucedido. Lamentablemente no ha venido todavía el representante del nuevo oficialismo, no Héctor Becerril, no, pero en todo caso esperaremos. Está fuerte eso, ¿ah? No, ¿por qué fuerte? O sea, yo creo de que es una realidad. ¿Pero quién es el nuevo oficialismo? ¿Fuerza Popular? Fuerza Popular, ellos han tenido, no has visto cómo los twitters, cómo han reventado el día de hoy, ayer y durante las 2 últimas semanas, pero no quisiera explayarme más hasta que llegue Héctor, solamente quiero dejarlo ahí, ¿no?
en el aspecto central, yo creo que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Escuchaba con atención a Javier sobre que se tiene que dar resultados inmediatos, pero no debemos olvidar que la etapa de Pedro Pablo Kuczynski en este gobierno, pero no por el cambio, estuvo acompañada de varias cosas. En primer lugar, el déficit fiscal se hereda de Humala. Y nosotros debatimos eso, o sea, se heredó en cerca de 3,5% de déficit fiscal. Que se cometió errores, se cometieron, de acuerdo. Sobre todo en el ámbito de la gestión de la economía, sobre todo en lo que es la recaudación fiscal. Al comienzo se hizo un paquetazo fiscal complicado. Totalmente, ¿no? Y se ajustó innecesariamente. Y luego a eso hay que acompañar la parálisis del sector construcción por el tema Lavallato. Esa es una cuestión que también tenemos que tomar en cuenta, que para algunos representaba cerca de 30.000 millones de soles solamente en proyectos detenidos. Y si a eso le agregamos el fenómeno del Niño, pues ahí tenemos problemas que definitivamente han generado la situación en la cual estamos ahora. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver de inmediato? En muy poco tiempo, el 12 de abril, se tiene que reglamentar el decreto de urgencia 003. O sea, el ministro Tuesta, el actual encargado de Economía, tiene que trabajar desde hoy día para reglamentar eso, para que esté listo el 12 de abril, que es el plazo que le ha puesto el Congreso. Pero por otro lado tenemos un grave problema de recaudación, en el sentido de que tenemos que levantarla, pues la presión tributaria ha caído a niveles de 12% por todos estos elementos. Y si a eso le agregamos que el gasto corriente se ha incrementado, estamos en una situación bien grave, y los precios de los minerales han caído nuevamente, pues entonces vamos a estar en graves problemas. ¿Cómo solucionas eso? Con la política. Y yo, lamentablemente, no veo en ese gabinete la posibilidad de establecer un diálogo rápido con la ciudadanía respecto a las limitaciones que vamos a tener en términos políticos. Por eso creo que eso va a estar bajo la responsabilidad del propio presidente de la República, y ahí coincido con Javier y con Víctor Andrés, en el sentido que eso desgasta. Cuando el presidente asume esa labor, y de repente es parte de su estrategia. Es más un fusible, ¿no? Claro, él se convierte en el eje de todos los reclamos, y eso obviamente lo va a desgastar, pues ni el premier ni los ministros van a tener la capacidad. Ahora, en el ámbito de la gestión, yo veo ahí un tándem que puede dar resultados, que es el conformado por el ministro de Transportes, Elmer Trujillo, y Javier Piqué en vivienda. Javier Piqué, por si acaso, es uno de los ingenieros más notables del Perú. Lo he escuchado en varias oportunidades hoy día, que tiene una trayectoria impecable. Y no solamente impecable, sino como gestor, como profesor, es un PhD del MIT, es una persona muy, muy notable, muy creativa, ha sido decano del Colegio de Ingenieros. Ahora, si en esos dos pilares, donde se concentra el grueso del presupuesto en materia de gasto público, se dan resultados, pues se puede compensar lo otro. Todo depende qué políticas hayan de por medio, y como acaba de señalar Javier, qué es lo que nos va a decir el premier. El tema de la reconstrucción por sí mismo puede generar un impulso en la economía, pero si a eso le agregamos llenar el déficit de infraestructura a nivel nacional, con vivienda y con transportes, podríamos compensar en algo los problemas económicos que vamos a tener. Hay que esperar qué dice el premier en su mensaje ante el Congreso, ¿no? Ahora, para ya entrar un poco en vereda con esta nueva etapa del gobierno, el señor Vizcarra tuvo dos gestos políticos que conversamos un poco la semana pasada, pero que fueron de alguna manera reflejos, ¿no? El primero fue pedirle al señor Yufra que salga antes del resto del gabinete, que creo que no fue una mala jugada. Bueno. Y luego vino el tema de la ley de fortalecimiento de la Contraloría, que sí le ha generado alguna crítica al señor Vizcarra. ¿Ustedes consideran que esta ley tiene un problema a la hora de eximir al Congreso? Ahora, y estamos hablando de la ley de alimentación saludable. Así es. Que ya lo observó. Esa ha sido hoy lo observó. Que es muy buena medida, me parece. De acuerdo, muy buena medida. Ahora, sí parece que Vizcarra está teniendo reacciones interesantes. Ahora, yo no sé si una profesional muy preparado o talentoso puede ser primer ministro, puede ser ministro bueno, ¿no? Yo recuerdo a Luis Felipe Larco, que era un gran filósofo, que fue un ministro deficiente, y sin embargo en los años 50 un general Rodríguez era simplemente un general del ejército de caballería, y fue un gran ministro de educación. O sea, una cosa no condiciona a la otra necesariamente, ¿no? Hay los famosos niveles de incompetencia de la ley de Peters, ¿no? En fin, pero volviendo al tema, en el tema de la Contraloría hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que la ley es buena, no podemos destruir una ley por un artículo. Y eso es un artículo que está allí, que creo que se puede modificar perfectamente o redactar mejor, pero hay que recordar tres cosas. Primero, que el Congreso no ejecuta nada.
es una institución que gasta plata en planillas, demasiada plata en planillas, demasiada gente en el Congreso, 4.500 personas, demasiada gente. Eso había el año pasado, ahora hay 1.000 más. Va, ¿1.000 bueno, personas más? ¿En va. qué- Bueno, disculpa, ¿por qué eso, hacen? eso me parece espantosamente mal. ¿Pero en qué están ocupados? Bueno, Evidentemente están no sus lo sé, asesores. pues, ahora entiendo por qué los pasos perdidos del Congreso parece Girón de la Unión. Está lleno de gente. Bueno, ahora entiendo. Pero yo creo que ahí algo no funciona. En segundo lugar, no ejecuta. Claro, no ejecutan presupuesto, nada, pueden gastar, ¿no? No, solamente gastan en planillas y mantenimiento de locales. Que son gastos corrientes, ¿no? Punto, mantener locales. Nada más, comprar pintura, o sea, son gastos menores. Y después, el presupuesto del Congreso es el 0.02 del presupuesto general nacional de la República. En tercer lugar, ¿quién controla al controlador? El Congreso. ¿Quién controla al Congreso? El pueblo que te elige. Porque, Y el TC, ¿no? En cierta medida. bueno, y el TC, por sí, supuesto es que que sí, a excede través sus de competencias, claro. porque el Congreso nombra al Contralor y lo destituye. Ergo, si hay un Contralor que quiera intervenir en el Congreso, se rompe el peso y contrapeso. se rompe el peso, y además el Congreso al día siguiente lo puede destituir, lo cual sería una barbaridad, pero puede hacerlo. O sea, lo que hay que hacer aquí es nombrar una Contraloría, es cierto, exterior al Congreso, que no sea necesariamente la Contraloría General de la República, a un tipo de controles y sobre todo dividir el Congreso en dos, la parte administrativa y la parte parlamentaria que no está dividida, y finalmente obligarnos a nosotros mismos y a todas las entidades del Estado que publiquen diariamente los gastos del Congreso. Que es una política de transparencia que algunos congresistas cumplen, ¿no? ¿De transparencia para qué? Para que ustedes, los periodistas, todo el Perú fiscalice el Congreso todos los días, que va a ser mucho más efectivo que el Contralor esté viendo cuánto han gastado en pinturas, porque el Congreso se pinta todos los años, por ejemplo. Entonces, yo no sé por qué se pinta tanto. Entonces, de repente hay una exageración allí, o la pintura es muy cara. O sea, ese tipo de cosas pequeñas las puede controlar los electores, que son finalmente... Ahora, pero sí ha permeado una imagen de percepción, una percepción, digamos, Sí, que el señor pero es que Vizcarra la ha palabra, protegido al Congreso, la ¿no? palabra excepción exceptúa, está mal. Régimen de excepción. Ese régimen de excepción está mal. Lo que debo decirse es colaboración o pedir... Yo lo voy a explicar. A ver. Voy a complementar lo de Víctor Andrés, los sólidos argumentos que ha dado Víctor Andrés. Caramba. Sí, pero además, adicionalmente a esto, Además, tú has sido presidente del Congreso. así es. Y ¿sabes qué pasa? Lo que dice Víctor Andrés. Nosotros los parlamentarios no compramos el papel, no contratamos a los Se hace desde una empleados. oficina de compras, ¿no? Por supuesto, por eso hay la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Ahora, no hay en la norma un artículo que diga que la Contraloría no puede intervenir. Hay un gravísimo error. Los órganos de control interno de cada institución son los que revisan el día a día la compra de papel, el agua, que no hacemos los parlamentarios. Los parlamentarios hacemos política. Por eso elegimos una mesa para que ellos vean el tema administrativo. Yo la verdad que no sé quién es el concesionario del comedor, a quién le compran el agua. En eso no estamos los parlamentarios. Inclusive, hoy día se ha mejorado tanto la transparencia en el Congreso que cuando yo quiero contratar a una persona de confianza, para asesor, asistente, pasan por el tamiz de la Gerencia de Recursos Humanos y tienen que cumplir los requisitos que establece. O sea, usted no puede contratar a quien no, quiera No, de por buenas a favor. primeras. Si yo quiero contratar un asesor, tiene que tener maestría. Y yo no me responsabilizo de eso, sino... Recursos humanos. Exactamente. Y ellos observan, no señor, usted es familiar cercano, usted no puede. Entonces, nosotros, y está muy bien, porque debemos estar liberados para hacer política, pero el Contralor ha salido hoy día a defender la norma por una sencilla razón. No hay ninguna norma que le impida a él que pueda decir, ¿sabe qué? En el caso de las computadoras... Pido información. No pide, hace un examen de control. Hace directamente un examen de control especial. Eso no le está negado a la Contraloría. Tan es así que esta norma de que el Parlamento le presenta una terna y ellos escogen y nombran al jefe del órgano de control, viene funcionando desde años atrás. Y el año pasado, cuando surgió el tema de las computadoras, la Contraloría directamente hizo un examen de control. Eso no está proscrito en la norma. Entonces, ¿hay un problema de redacción de repente? Mira, puede ser, pero repito, aquí se nos quiere generalizar como que los parlamentarios queremos tener un manto de impunidad sobre manejos que no tenemos. Nosotros recibimos nuestro sueldo, nuestro salario, decimos, necesitamos tal personal, nos dan el personal y todo lo que tú ves en la parte administrativa, los parlamentarios no tenemos nada que ver. Eso
es objeto de control siempre. Es más, en la gestión, cuando yo he sido presidente del Congreso, la Contraloría ha sancionado a funcionarios que han actuado indebidamente. Del Congreso de la Por República. supuesto. Y eso no se ha proscrito, eso está muy bien que se haga. Entonces, si hay que hacerle una precisión a la norma, hay que hacerlo. Pero en nada va a cambiar, como bien lo ha dicho Víctor Andrés. El resto de la norma Te me digo una parece cosa. idóneo. ¿Tú alguna vez has visto un concurso público para nombrar el jefe del órgano de control de la Contraloría? No. La Contraloría maneja el doble del presupuesto que el Congreso. Entonces, hoy día tenemos un buen Contralor, una persona, un técnico, una persona transparente. Él puede disponer mañana sobre cualquier adquisición. Por ejemplo, el tema de las pinturas, que todos los 28 de julio pintan el Congreso. ¿Acaso eso sacamos acuerdo del Pleno, los parlamentarios? No, es parte del servicio administrativo. Entonces, la Contraloría puede disponer un examen especial sobre esas compras. Entonces, no es que el Congreso está fuera del No, control de... no, es un gravísimo error. Solamente son los que quieren seguir desprestigiando al Parlamento. No, solamente es lo que hacemos. Por ejemplo, si el Contralor tiene su oficina, la Contraloría tiene su oficina de control interno, es evidente que el Contralor, por sentido común, tiene que cuidar que ahí vaya una persona transparente y cuestionable. Fíjate, lo que no pasó con el anterior, con Alarcón, en la que un funcionario del órgano de control detectó las irregularidades y Alarcón se los quería comprar para que no develara esas irregularidades. Entonces, está garantizado el sistema, pero si hay que hacerle una precisión, lo haremos en su momento, pero la ley en sí tenía como propósito primero crear 2 vicecontralorías, porque hoy día tenemos una Contraloría, un aparato de la Contraloría que responde para un país de hace 20 años. Está tuburizado, ¿no? Exactamente, entonces necesitamos darle más herramientas al sistema para que puedan ellos intervenir en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Hay un tema que usted ha mencionado que me parece importante discutir, que es que usted ha dicho que se quiere desprestigiar más al Congreso, que hay un grupo de interés que busca desprestigiar al Congreso, que de hecho puede ser que lo haya. Pero el Congreso también hace cosas que de alguna forma deja la pelota pues bien servida para desprestigiarse solo, como lo que ha pasado hoy día con la señora Ponce. Yo quería preguntarles qué opinión tienen de esto, qué ha sucedido, y para los que no lo vieron, la señora Ponce está acusada, eso todavía no se ha tomado una decisión judicial, de haberle pagado 10.000 soles a una directora para que le emita un diploma donde se justifica que ella fue a cierto colegio, que además parece que no existía en la época en la que ella dice haber estudiado, y con una promoción que parece que se ha inventado. Entonces, hoy día la Comisión de Ética la ha blindado, literalmente, es lo que ha sucedido. Bueno, yo no soy parte de la Comisión de Ética, así que yo no tengo mayor información de la que he leído por los periódicos. Pero una opinión me imagino tiene. Pero yo creo que es un error no sancionarla. Desconozco los detalles de la acusación, pero tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos. Si somos el primer poder del Estado, si nos llaman padre de la patria indebidamente, oiga, tenemos que ser impolutos, pues, tenemos que ser pues inmaculados. Y este tipo de cosas no se pueden permitir. Entonces, yo no sé pues qué ha pasado, que lamentablemente la han liberado de una responsabilidad que finalmente son 30, 60, 90 o 120 días, que tampoco es el desafuero. Simplemente es una llamada de atención o una sanción a una inconducta que se ha tenido para llegar al Parlamento, ¿no? Porque esto ha sido antes de llegar al Parlamento, pero utilizado para llegar al Parlamento. Esa es una de las cuestiones por las cuales se cree que en la Comisión de Ética se trabaja se blinda, ¿no? de manera parcializada. Porque solo para escucharlo, congresista, parte de lo que ha molestado a la ciudadanía, y creo que con todo derecho, es que a la congresista Ponce ni siquiera se le ha liberado de la acusación, se le ha liberado de la investigación, que es más grave todavía, porque ni siquiera es que no se le ha sancionado, es que ni siquiera se ha procedido con una investigación para entender qué fue lo que sucedió. Claro, por eso es que varios partidos, entre ellos Acción Popular y Peruanos por el Cambio, suspendieron su participación en la Comisión de Ética, pues se dieron cuenta que lamentablemente ellos permanentemente... Pero el congresista Lescano estaba. El congresista Lescano hoy día se ausentó. Sí, se fue a atender. Y tenían los votos para proceder a la investigación de la congresista. Pero ignoro por qué se habrá ausentado el congresista Lescano. Ha habido un intercambio con el señor Mulder, ¿no? En Twitter señalándole la responsabilidad que ha tenido Johnny, ¿no? Pero al margen de eso, lamentablemente la Comisión de Ética tiene cuestionamientos de todas las bancadas por la forma como procede. Cuando se trata de parlamentarios de Fuerza Popular, pues trabajan de manera rapidísima y blindan a estos personajes, y cuando se trata de adversarios, pues empiezan con procesos en algunos casos sin ningún sentido, ¿no? A mí me han metido en la Comisión de Ética, por ejemplo, por promover la ley que tiene que ver con el incremento de la edad
de los profesores universitarios a 75 años. Y dicen que hay conflicto de interés porque enseñan en la UNI y en San Marcos. Bajo ese sentido, ningún abogado podría promover una ley, pues son abogados, ningún pesquero, o sea, sería una locura de que cualquier persona vinculada a un determinado sector promueva una ley. No somos miembros de las AFP, pues simplemente no podemos nosotros... Hay este tuit que ha puesto el congresista Violeta, en donde dice que la Comisión de Ética archivó la denuncia contra Salgado, Becerril y Bartra por obstruir al fiscal en el allanamiento de locales de Fuerza Popular. Esto es además de lo de la señora Ponce, y que esta es la imparcialidad pero eso está bien. a la que nos quiere acostumbrar el Mira, Fujimori. hay casos y casos, por favor. hay casos y casos, ¿no? Mira, Nada cambia, ha dicho el Mira, señor yo Violeta. lo que, No, quiero, pero mira. lo que quiero decir es lo siguiente, un ratito, Juan, para complementar lo que tú has dicho. Lo que ha pasado el día de hoy Sí. es así. Mira, hay hay parlamentarios que se creen que son la reserva moral del país, ¿no? A todo el mundo le dicen corrupto por allá. Y cuando las papas queman, se retiran. ¿Está usted hablando del escándalo? No, yo solamente digo, mira la votación. Hoy día ese proceso se ha archivado porque el presidente dirimió. Si los parlamentarios que estuvieron ahí no se hubieran retirado, no hubiera habido dirimencia. Entonces está hablando del escándalo. Mauricio Mulder tiene razón. Le ha dicho a Lescano que él Mauricio se quedó y blindado. votó a favor porque es elemental que se investigue un caso. Pero ¿cómo si han sido expeditivos para abrir la investigación a Jorge el Castillo y a Marisa Glave? Por lo de Porque Barranco. se fueron a Barranco a defender que el alcalde no entregara a precio de regalo un estadio. Por favor, entonces... No, y a Kenji, a Bocángel y el mundo a- al revés. Y en el caso de la parlamentaria Rosa Bartra, de Héctor Becerril y de Luz Salgado, que porque han ido a su partido a ver una diligencia, ¿puedes abrirle un proceso en ética? Me parece de verdad un absurdo. Si yo supiera que en el APRA están los fiscales haciendo una inspección, ¿por qué no voy a ir si soy militante del partido? Entonces, y si el fiscal se consideraba que había sido obstruido en su procedimiento de investigación, él ha debido denunciarlos al Ministerio Público, al fiscal de la Nación. No es la Comisión de Ética la responsable la competente para ver temas que tengan que ver con una actividad partidaria, por favor. No hay que confundir este caso de archivamiento que ha generado hoy día un malestar en el país con la de los 3 parlamentarios de Fuerza Popular, que me parece bien que eso no se haya procedido a investigar. pero lamentablemente, Javier, es la yo quería escuchar percepción su que, opinión, es la además, percepción del que se tema de- genera. Mira, yo estoy de acuerdo con Javier. Sí. Acá el problema que hay con la Comisión de Ética es la percepción que genera en la opinión pública cuando por casos que sí ameritan ser investigados, como el de la congresista Yesenia Ponce, pues simplemente se le exonera de cualquier responsabilidad, se cierra el caso, y por otros casos en los cuales los parlamentarios están cumpliendo con su labor, por ejemplo el caso de Jorge del Castillo y Marisa Glave, que invocados por los ciudadanos quieren ingresar a una audiencia pública y no se les deja, a pesar de que la Constitución faculta que los parlamentarios puedan ingresar a cualquier tipo de evento, en este caso más aún cuando se trata de una audiencia pública y se les niegue el ingreso, pues entran a la Comisión de Ética. Pero ¿y cómo Los hacemos para resolver? Yo entiendo que no es lo mismo y que a veces la opinión pública asume percepciones generalizando. yo creo que hay un planteamiento válido de varios parlamentarios de distintas bancadas en el cual eso tiene que reorganizarse. La Comisión de Ética, en cuanto a su Definitivamente, la Comisión de Ética conformación, tiene que en conformación y no solamente en la composición, sino fundamentalmente en su propio reglamento. Estoy de acuerdo con Juan, hemos pedido nosotros que se reestructure y que en todo caso que sea uno por bancada, que no haya mayoría de nadie. Porque si hay mayoría de alguien, automáticamente Se politiza, ¿no? se politiza y va a tender un poco a proteger a su correligionario o a su compañero. Entonces, si son 7 y los 7 son de diferentes partidos políticos o bancadas, pues al no haber mayoría, lo más probable es que se sancione mejor. Por un lado. Ahora, por otro Ahora, lado... pero difícil que el fujimorismo acepte eso, ¿no? bueno, Pero pues, debería ser el quinquenio debería. pasado, y disculpa Víctor Andrés, en el quinquenio pasado, cuando el humanismo controlaba el Parlamento, por ejemplo, al pastor Lai se le dio la presidencia de la comisión, no se aplicó la proporcionalidad. Es un gesto político de Por entregar, supuesto que sí. la presidencia. Es un gesto caso no político, debe haber así es. proporcionalidad, Así es. Y el señor González, que es presidente, pues se ha demostrado pues que no sabe manejar esa comisión. Ahora, yo voy más allá. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley una vez para que la Comisión de Ética del Congreso sea externa al Congreso, no esté constituida por parlamentarios en actividad, sino en todo caso expresidentes del Parlamento que tengan pues experiencia. que tengan experiencia, que estén retirados, que no tengan ningún interés en volver a la política o que ya no lo puedan hacer por cuestiones de edad, qué sé yo, pero que quieran al Parlamento, que quieran la institución porque la han servido en su momento, que puedan constituir estos señorones, puedan constituir un comité de ética. Areópago. Así es, exactamente, ¿no? Arcontado. Un consejo de ancianos Claro. que, ¿no?
de ética y que pueda perfectamente bien sancionar sin distinción alguna a los parlamentarios que cometen conductas. Ahora, pero ¿cómo hacemos? La idea me parece válida, pero ¿cómo hacemos? Y regreso con la pregunta que le hice al comisario Chaput, para trasladar esta idea que pues tiene eco además en varias tiendas políticas a la práctica, porque pues va a ser complicado que el fujimorismo, que tiene tanto poder hoy, ¿no?, en este quinquenio, vaya a soltar la comisión. Es que el fujimorismo tiene que entender, en primer lugar, que ya no tiene mayoría absoluta. En segundo lugar, que hay una serie de proyectos que no lo tiene que ver en función de su conveniencia política, sino en función de qué es lo que se necesita en el país. Lamentablemente hay retenidos en el ámbito de constitución, en el ámbito de las mismas comisiones que ellos manejan, una serie de proyectos de ley que tienen que ver con un mejor manejo del Congreso. Y le falta esa capacidad de renuncia al fujimorismo para entender de que la administración de las minorías es el fundamento de la democracia. Ellos no son propietarios de los códigos, ni de la Constitución, ni del reglamento. Ellos tienen que entender que la modernización del Congreso pasa por entender que hay propuestas buenas que tienen que ser discutidas, no en función de su conveniencia, para mantener su hegemonía, sino en función de qué es lo que se necesita para que de esa manera el Congreso opere mejor. Y mira, el fujimorismo está perdiendo una brillante oportunidad. En estos momentos ellos han salido golpeados de lo que significa todo este proceso de vacancia. Porque por la decisión entre... Por la decisión, mira, yo coincido con lo que señaló Jorge del Castillo de que acá no hay ni vencedores ni vencidos. La clase política en sí misma ha salido golpeada. Entonces, el Parlamento, y con Víctor Andrés y con el mismo Jorge, con Javier, hay un grupo de parlamentarios de todas las bancadas que queremos presentar una agenda ya en breve tiempo de reformas sustantivas en todos los sectores. Solamente quiero avanzar en ese sentido, no precisarlas, pero sí hay compromiso de parlamentarios de diversas bancadas en sacar ya al Congreso de este debate minúsculo y abocarnos a grandes reformas, que es lo que el país necesita. Yo creo que el fujimorismo tiene la opción histórica de convertirse en el eje del cambio, a partir un catalizador además, ¿no? Con la claro, tiene la mayoría, o sea, con su mayoría, en lugar de dedicarse a simplemente a obstruir, a vacar y cosas por el estilo, esa misma fuerza puede utilizarse positivamente para las grandes reformas constitucionales que el Perú necesita. Por ejemplo, la del Senado, que los proyectos están desde el primer día para la bicameralidad. Y es necesario entender de que esta reforma, además la reforma electoral, la gran reforma política que el Perú necesita, que no se limita solamente a la bicameralidad, sino a muchas otras cosas, se tiene que empezar desde la Comisión de Constitución y tiene que haber una agenda más pro país que de intereses partidarios. Y ese es el papel que tiene que entender el fujimorismo, el valioso papel que podría jugar en la generación de reformas sustantivas para el país. Ahora, ¿hasta qué punto, congresista, cree usted, como decía al comienzo de la conversación el señor Chaput, que se ha hipotecado el fujimorismo al gobierno de Martín Vizcarra al haber apoyado, pues, por lo menos en el proceso de consolidación del señor Vizcarra? No, primero diré que el Parlamento y no le vamos a echar la culpa a Fuerza Popular, que está promoviendo censuras y vacancias. Lo que el expresidente Kuczynski evitó es que lo vacaran, porque iba a ser una deshonra. Él se ha visto obligado a renunciar por los hechos como se precipitaron. Víctor Andrés ha sido uno de los impulsores de una investigación importantísima en la Comisión Parlamentaria Lavallato. Por eso es que cuando el gobierno cuestionaba a la Comisión Lavallato, porque sabía que de ahí iba a salir el insumo que iba a sustentar este cargo, que no lo ha podido remover el presidente de la República, que lo llevó a renunciar. Inclusive sé que muchos del gabinete querían renunciar antes de que él quería insistir en el tema de la vacancia. Y todo lo que hemos visto posteriormente era el decantamiento de un proceso que ya se había vuelto purulento. Entonces, pero comparte esto de que es el nuevo oficialismo. Primero eso. Segundo es que sí, yo he visto, por ejemplo, festejar a los fujimoristas el ascenso de Vizcarra. No he visto euforia tan parecida como la que logramos cuando llegamos al Mundial. Entonces, eso y... ¿En el hemiciclo? No, pero después he visto en Palacio de Gobierno ya promulgando leyes al lado de Vizcarra, los voceros, en las regiones. Entonces, tienen una responsabilidad. Yo sí creo que deben apoyar, pero ojo. Lo normal en democracias sólidas, como las europeas, es que cuando el partido que queda segundo y que tiene la fuerza importante en el Parlamento, cogobiernan en forma transparente, democrática. Lamentablemente en el país no se da esta práctica y hay que buscar formas encubiertas de apoyar a este gobierno. A mí me parecería lícito
que Vizcarra hubiera convocado a la primera fuerza parlamentaria para que acompañe o sugiera nombres o dé lineamiento de lo que debe ser. Si esta euforia ha sido tan grande, es lo que debe haber sucedido. Claro, pero no solo ha que por abajo de la sucedido, mesa. pero es evidente, o sea, no hay que ser ingenuo para no pensar que el señor Villanueva, que ha contado con el respaldo de Fuerza Popular para estar en ese cargo, y también el gabinete, me imagino que debe haber sido consultado con los voceros de Fuerza Popular, no hay que ser ingenuo para eso. Pero la responsabilidad creo que es para con el país. Salimos de una crisis, la hemos resuelto en el Parlamento, crisis que no originamos, la hemos resuelto. Entonces lo que hay que hacer es apoyar al gobierno en todo aquello que vaya en beneficio del país. Pero acá va a haber la gran discusión y los hechos van a decantar cuál va a ser la conducta de esta nueva correlación de fuerza que va a haber en el Parlamento. Alianza para el Progreso sí me imagino que está embarcada en el tema de apoyar al gobierno, pero lo que va a pasar es los actos del gobierno van a significar de que aquellos que apoyamos sin condiciones, sin fajines, sin cargos públicos, tenemos que tener intacta esa función para la cual el pueblo eligió el Parlamento, hacer control político y fiscalización. Muchos dicen, no, que es mucha, que mucha obstrucción, pero ahí está el resultado de la comisión parlamentaria. Pues. Ahí está el resultado de la comisión parlamentaria, porque si la comisión parlamentaria no hubiera hecho un trabajo como el que ha hecho exitoso, la hora que el Ministerio Público estaba en otras, menos en esto, por favor. Entonces, las cosas en su lugar, y creo que Fuerza Popular legítimamente hubiera podido ser convocado por el presidente Vizcarra para que en forma transparente... Asuma carteras y gobierno. Por supuesto que sí, o por lo menos en una agenda común. Entonces, ahora va a haber esta discusión, pues ¿cuál va a ser la posición de Fuerza Popular? Con respecto a este nuevo gabinete, de sus voceros que decían que Vizcarra hace 8 meses... De patria, le dijeron además. De todo, ahora es el mejor presidente, es el más pintado, el primer ministro, qué sé yo. En fin, pero en el caso del Labra nosotros sí mantenemos intacta. Vamos a apoyar al gobierno, porque hay que hacer un acto de fe, vamos a apoyar en todas las medidas, como siempre lo hemos hecho, pero nos vamos a reservar la función de control político y de fiscalización. Bien, qué pena que no ha venido todavía el congresista Becerril, yo me imagino que ya no llegará, pero hubiera sido interesante escuchar sus respuestas a todo esto que se está planteando, pero estoy seguro que el congresista Becerril va a venir más adelante en la semana. Ahora, le dejo planteada una pregunta a Víctor Andrés García de la Onda y nos vamos a un corte. El congresista Tucto, y esto a mí me parece que hay que hablarlo, hoy día ha dicho que hay que indultar a Abimael Guzmán de nuevo, porque lo dijo en una entrevista para el diario Correo y hoy día lo ha ratificado. Esto es tremendo, además evidentemente ha despertado pues un polvorín en las redes sociales, pero vamos a regresar con la opinión de Víctor Andrés García de la Onda y de los congresistas que nos acompañan sobre este tema después del corte. Nombrar presidente del Consejo de Ministros, juráis por Dios y estos santos evangelios. Bien, estamos al aire, cuidado congresista, no vaya a salirse nada. Íbamos a retomar la pregunta que había dejado planteada sobre la mesa con respecto a lo que ha dicho este congresista Tucto, que ha salido del anonimato hoy día también para muchos peruanos, incluyendo. Quizás por eso. Quizás por eso. No, yo creo que es terrible, ¿no? Eso crearía una división mucho más grande de la Pero solo que un congresista diga una cosa así, ya es un insulto a nuestra sangre, ¿no? A los miles de muertos. Bueno, y yo además que soy de familia víctima de terrorismo, mi padre tuvo un atentado terrorista el año 85, eso me afecta a mí muchísimo más que cualquier otra persona, ¿no? Es inaceptable, realmente es repudiable. Yo no acepto ese tipo de comentarios. Además hay una contradicción estructural, ¿no? Porque está reivindicando a un tipo que quería destruir el sistema del que ahora él es parte. Claro, y que además atentaron contra el Parlamento. O sea, no llegaron a atentarlo porque los capturaron antes, pero con Lori Berenson a la cabeza iban a atentar contra el Parlamento, iban a destruir ese edificio histórico que es el Parlamento del Perú, o sea que realmente es inaceptable. Ahora, yo no sé si algo se puede hacer porque finalmente los parlamentarios no tienen mandato imperativo y no se hacen responsables de lo que dicen, ¿no? No, es opinión, pero es opinión lamentable, ¿no? Muy lamentable. No, pero es opinión de acuerdo, pero su partido debería pronunciarse si lo acompaño o no en ese sentido. La verdad es que en honor a la verdad se han pronunciado. Eso me parece tengo bien. aquí un pronunciamiento del partido, bueno, del Frente Amplio, que se llama Por un País con paz, justicia y respeto a la memoria, y dicen que ellos deslindan y que es Entonces una opinión me parece personal. excelente y muy oportuno y demuestra un buen reflejo político. Esto es de hoy día. Porque si bien es cierto, el parlamentario puede expresarse como se le da la gana, el repudio de la ciudadanía y el deslinde que hace el partido son imprescindibles. Pues no podemos olvidar que en esos momentos la combinación de ese tipo de defensas,
o de alegorías o de comentarios, con la libertad de algunas personas, puede convertirse en el estímulo necesario y la para que guatay, rebrote. ¿no? Claro. Porque mira, yo sí quiero dejar sentado algo que vengo sosteniendo de hace tiempo. La ley es la ley y a quien le corresponde salir, le corresponde salir. Y nosotros como sociedad tenemos que hacer los esfuerzos para que los vehículos de inteligencia y de seguridad estén detrás de todos aquellos que ya salieron en libertad como consecuencia de haber cumplido con su pena. Pero lo que no se puede permitir es ese tipo de comentarios como el del congresista Tucto, porque ese tipo de comentarios que convierten en un mito o reviven la aureola alrededor de Abimael Guzmán, más las personas que están fuera, más los nuevos militantes, puede ser el cóctel que genere una nueva dimensión de Sendero Luminoso o una especie de revival, ¿no? O sea, de renacimiento. Claro. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. Fortalecer nuestros servicios de inteligencia, hacer el seguimiento respectivo, estarán en libertad, pero no libres de ese tipo de seguimiento. Y por otro lado, evitar de que se genere el germen. Mira, por ejemplo, los ejemplos de la Alemania nazi. En la Alemania nazi, las personas pueden tener en sus comentarios privados cualquier tipo de simpatía con la extrema derecha, pero a ver, dilo públicamente para que veas cómo te cae toda la fuerza del Estado. Hay un sistema de sanción brutal. Brutal. Sí. Ahora, brutal. tenemos presupuesto, y le pregunto a usted, congresista, que está en la Comisión de Defensa, que pues algo tiene que ver con inteligencia, a pesar de que es más policial el asunto aquí. ¿Hasta qué punto el Perú tiene hoy presupuesto para ejecutar un plan como este, para poder hacerle seguimiento a los terroristas que son liberados? ¿Qué opinión tiene usted de lo que ha dicho tú? Un complemento a lo que han manifestado Víctor Andrés y Juan. Este congresista lo ha hecho por notoriedad, de verdad, lo ha hecho por notoriedad. Y segundo, porque tiene el conocimiento de que la inmunidad impide que él pueda ser procesado por apología, porque si él no tuviera inmunidad parlamentaria, eso es apología del terrorismo. Sin duda. O sea, más allá de si creemos que apología de ese delito, no, eso encaja así textual. Pero lo ha hecho porque sabe que, como bien lo ha dicho Víctor Andrés, la Constitución a los parlamentarios les confiere este tipo de inmunidad en la medida en que no somos responsables por los votos o opiniones que emitamos en el ejercicio de la función. ¿Y cuando se termine la inmunidad podría ser juzgado por esto? Sí, pero de repente habría que ver el delito, porque si el delito ha prescrito o no, qué sé yo. Pero al margen de esto es condenable y ya he visto que Frente Amplio y Nuevo Perú también han marcado distancia. Y creo que no hay que levantar más ese tema porque justamente va a lograr... Entramos en su juego. Ahora, saliendo del tema, ¿tenemos presupuesto para poner 3 turnos de vigilancia y todo lo que reclama la inteligencia? Por supuesto que sí. Y nosotros en la Comisión de Defensa justo íbamos a tener una reunión con el ministro del Interior porque la gran preocupación que tienen los miembros de la comisión, gente que conoce como Juan, como Octavio Salazar, Luz Salgado, Marco Miyashiro, es que no se está haciendo un trabajo y que lo sabemos hacer, que lo hemos demostrado. Exactamente. Mira, la inteligencia peruana de nuestros institutos armados y de la policía, a veces nosotros... Lo subestimamos, ¿no? Exactamente. Nosotros capturamos a Abimael con un proceso de inteligencia peruana, que durante mucho tiempo... El trabajo del GEIN fue impecable. Sin derramar una gota de sangre. O sea, hay ese precedente. Lo que hay que hacer es potenciar. Para enfrentar el delito callejero o el crimen organizado, hemos venido discutiendo en la Comisión de Defensa cómo podemos reorientar el esfuerzo de los institutos y de la policía a más inteligencia, a lo que más sabemos. Ahí tenemos a Marco Miyashiro, tenemos a Octavio, gente que conoce. Javier, ¿me permites simplemente una cosita? Javier es nuestro presidente de la Comisión de Defensa y hay una agenda clara en eso. Yo podría señalar que en la Comisión de Inteligencia, a la cual pertenezco, que preside Octavio Salazar, también estamos en ese propósito. No podemos entrar en detalles, pero para tranquilidad de la ciudadanía, la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia están trabajando intensamente en determinar qué está haciendo el Ejecutivo para evitar cualquier tipo de... Ahora, las muestras del Movadef y del FUDEP han ido creciendo en su virulencia frente al Estado y frente a este silencio que por respeto se mantuvo por mucho tiempo en el Perú, creo que como fruto espontáneo de la sanción social a estos años de terror a lo que nos impusieron estos marxistas fundamentalistas, pero se ha ido diluyendo, ¿no? Porque justo comentaba hace un momento que el MODEF ahora hacen marchas donde exhiben rostros de Abimael en pancartas y ponen banderas con la hoz y el martillo y hacen proclamas senderistas, que evidentemente está lejos de cualquier otra manifestación política de izquierda. Y la policía está más o menos limitada, ¿no? La ley no es clara.
En el No, Perú ahora- la ley de apología ahora- no se usa no, no, mucho, ¿no? ahora- Se ha puntualizado. pero- Ahora Octavio Salazar presentó un proyecto de ley que se aprobó, que ya se ha precisado, o sea, ya tiene el Ministerio Público la herramienta, que por temor político o por una actitud conservadora de determinados sectores del Ministerio Público no se quiere avanzar en el procesamiento. Pero tibia, Es otra ¿no? cosa. La actitud. Basombrío venía exigiendo de que hay una investigación que ya tiene 3 años y no la suelta el Ministerio Público. Entonces, Y también el Basombrío hacía mucho énfasis en la demolición del mausoleo, ¿no? Exactamente. Entonces, lamentablemente se iba a tener una reunión con el ministro del Interior para ver este tema. Pero se una cambió. reunión Pero con acaban de cambiar. y se acaba de cambiar. Entonces hoy día justo hemos acordado esperar que se instale el nuevo ministro, pero esta es una preocupación. Si no le ponemos un muro de contención a esta expansión ya que tienen estos prosenderistas que ahora supuestamente dicen que quieren incorporarse a la vida democrática, pero están aplicando prácticas que utilizaron para tomar el control del país como lo hicieron con violencia. Están tomando los comedores universitarios en las universidades, se están metiendo nuevamente en las universidades. Y además Entonces, no deslindan del pensamiento Exactamente. Gonzalo. Por supuesto que sí. Porque tienen ahí una posición medio tibia en la que dicen que se alejan, pero no. Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema para una opinión final de todos nuestros invitados. Corte y volvemos. Bien, se nos ha ido como siempre la hora, ha sido un gusto recibir a los congresistas, estoy seguro que vamos a seguir conversando y nos toca pues cortar el programa rapidito hoy día que hemos volado en tiempo, nos vemos mañana a las 11. Buenas noches.